la solidaridad, los valores de la institución bolivariana, que toma la unidad de los pueblos latinoamericanos como eje fundamental para la construcción de una sociedad justa y dispuesta a construir la paz. Y los valores de la solidaridad, que facilitan la participación de los sectores marginales de la sociedad con procesos de apropiación del conocimiento en el desarrollo económico y social en general. Por ello, es posible afirmar que la solidaridad en nuestra universidad se expresa en el sector social al cual se proyecta este logro de educación universitaria, los sectores trabajadores y las clases populares, que de cierta manera no podrían asumir los costos de su propia educación. Es allí donde se materializan los sueños de solidaridad y de unidad, pues sin las mismas oportunidades para toda la población colombiana, sin exclusión alguna, el imaginario colectivo de integración sería tan solo una falacia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carolina Peña Navarro, docente de tiempo completo e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Con nosotros el doctor Teodoro Gómez, un permanente investigador del pensamiento bolivariano, quien produjo varios textos en torno al Libertador, miembro de la Sociedad de Estudios Bolivarianos de Colombia. Doctor Teodoro. Una buena noche para todos ustedes, especialmente apreciados profesores, educadores, estudiantes. Pues este momento es de gran importancia para la universidad, o sea, para todos nosotros, especialmente porque la universidad tiene dentro de esos grandes principios, tiene el principio del bolivarianismo. En el escudo se refleja el bolivarianismo. Él está presente en el escudo de nuestra universidad, pero también está presente en el himno. Hay un verso en el himno de la universidad muy bonito: de Bolívar se nutre tu espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de la universidad? Pues el espíritu de la universidad no es un espíritu abstracto, sino que es un espíritu concreto, porque la universidad no es el auditorio, el aula máxima, no son los pasillos ni las bibliotecas. La universidad somos nosotros, una comunidad pensante, una comunidad reflexiva, una comunidad que es una familia de proyección hacia el futuro. Y nosotros tenemos espíritu, y en ese espíritu de nosotros está Bolívar. Y está Bolívar como un símbolo, está como un paradigma, como un arquetipo de un gran hombre que dio toda su vida por tener un pueblo grande y un pueblo libre, un pueblo autónomo. Mis apreciados amigos, ilustres profesores y muy apreciados alumnos, aquí en este recinto hemos realizado ya 8 conversatorios sobre Simón Bolívar de gran altura, de gran dimensión, de más que este es el 9º encuentro bolivariano. Y ese encuentro es para identificarnos en algo que es un símbolo y en algo que puede significar un genio, que fue un genio de la espada, pero utilizó la espada no como un fin, sino como un medio para que fuéramos libres. Pero utilizó también la pluma, porque fue un pensador, fue un filósofo, fue un hombre aguerrido, valiente,
un hombre extraordinario sobre el cual se han escrito muchísimos libros, donde hay miles de academias bolivarianas en Colombia, en otros países y en el mundo, de tal manera que nos encontramos felices por poder repasar la historia de este gran hombre. Quiero como resaltar algo de Bolívar, porque él, como los héroes, a veces también tienen momentos trágicos. Por ejemplo, hay un momento duro de Bolívar donde se sintió decepcionado, y fue la famosa noche de Casacoima, donde él, como Cristo tuvo su noche dolorosa, la noche de los olivos, el huerto de los olivos, él tuvo la noche de Casacoima, donde se puso a pensar que estaba fracasando. Y en ese sufrir llegó al Bajo Magdalena y llegó a una hermosa ciudad de la costa, muy culta, una ciudad de estilo árabe llamada Mompox, Bolívar. Y allí, decepcionado, dialogó con la gente, y en esa ciudad de gente intelectual, de gente adinerada, de muchísimos jóvenes valientes, le dieron ánimo y le dijeron: no, nosotros queremos ayudarle porque su ideal es grande y merece un apoyo. Entonces los momposinos, Sotomayor y Ribón, los Piñeros, otros personajes sumamente valiosos, dijeron: le vamos a dar 400 caballos. Imagínense, eso era una cosa extraordinaria para él. Y le dijeron: y aquí tenemos también 400 jóvenes fuertes, aguerridos, entusiastas, para que con ellos forme un ejército. Y sí, señor, los entrenó, y ese ejército le sirvió tanto que después, en las crónicas, Bolívar dijo: si a Caracas le debo mi vida, a Mompox le debo mi gloria. Bueno, la historia del genio de la independencia es muy grande, pero también tuvo amigos y enemigos, y muchos amigos de él se volvieron sus enemigos. Y una noche de septiembre, como este mes, un 25 de septiembre, allí en el Palacio de San Carlos, una noche llegó un grupo de amigos y tocó la puerta. Bueno, dijéramos, de esa época había que tocar la puerta con aldabas, esas de hierro fuerte de la época. Y se asomó por el balcón Manuelita. Y Manuelita, como las mujeres tienen un sexto sentido que se llama la intuición. Entonces Manuelita alcanzó a ver que por debajo de la ruana se veían machetes y armas. Entonces les dijo: ya les abro la puerta. Y se fue y habló con el general Bolívar y le dijo: bueno, ya me di cuenta que vienen sus enemigos a matarlo, pero esté tranquilo, yo les haré el chocolate santafereño, los entretengo bien, mientras usted puede saltar por la ventana y huye lo más rápido en medio de las sombras. Bueno, así fue. Ese episodio está todavía, se recuerda mucho, y cuando uno pasa
allí por el Palacio de San Carlos, hoy la Cancillería, al frente del Teatro Colón, puede ver la ventana, o no la ventana porque ya está cerrada, pero sí se ve la placa, una placa hermosa. Y esa placa, ustedes saben que aquí en la universidad estudiamos latín. Son muchos de ustedes los que conocen el latín, varios profesores y muchos estudiantes. Voy a decirles la frase en latín y después se la voy a traducir al español. La frase en latín es hermosa porque el latín es sonoro, un idioma maravilloso, lleno de ideas, muy preciso. Bueno, la frase en latín dice así: Siste parumper, spectator, si vacas miraturus viem sanutis, quas esse liberabil pater salvatorque patrie Simón Bolívar in nefanda nocte septembrina. Ahí termina todo. Y eso significa: si vas libre, espectador, habrás de admirar la calle y la puerta de la salvación por donde se libró a sí mismo el padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la noche septembrina, 25 de septiembre. O sea, casi estamos en el momento, ¿no? 25 de septiembre. Bueno, eso es así. ¿Qué mal? Pues hay muchas cosas que comentar de Bolívar. El juramento en el Monte Aventino, cuando miró a Roma y habló de la Roma que había dado muchos césares para la historia de la humanidad, pero también se quejó de que de Roma surgió la corrupción, y entonces allí juró libertar a la patria, y ese juramento lo cumplió de una manera irrevocable, con entusiasmo y con valentía. Simón Bolívar, pues ustedes saben que siendo un genio y un gran hombre, fue traicionado, y ya cuando salía enfermo, después de la enfermedad que pescó aquí en aquella noche, precisamente hace 3 días venía yo con el general Julio Barrantes, secretario de la universidad, y pasamos arriba por las aguas, ahí por donde viene circulando el agua de Rogelio Salmona, tan bonito, pero cuando estaban en la construcción destaparon un puente, y me puse a charlar yo con el general Julio Barrantes y le dije: mire, el puente, aquí dicen los historiadores que fue donde se refugió Simón Bolívar, ahí está el puente. Pues es una controversia porque algunos dicen que fue ahí y otros que fue en el Camerín del Carmen. Usted sabe que a veces los historiadores se contradicen. Usted sabe que los historiadores a veces tercian a favor de sus ideas. Por eso me gusta una frase que tiene que ver con los historiadores, y es lo siguiente: si los lobos tuvieran su propio historiador, cualquier masacre, cuando el lobo se come al cordero, su historiador diría que es un héroe. Y eso que digo de los lobos y los corderos es una metáfora para hablar de nuestra sociedad, de tal manera que esta sociedad tiene lobos y tiene corderos, y a veces cuando los lobos destruyen a los corderos, los historiadores que los interpretan consideran que esto es una epopeya,
Bueno, es una metáfora que tiene su mensaje, porque a buen entendedor pocas palabras bastan. En latín eso se dice intelligentius pauca. Bueno, Bolívar, cuando ya las fuerzas se le habían agotado, cuando vio que todo estaba perdido, dijo una frase, y la frase es muy significativa: haré en el mar y edifiqué en el viento. O sea, estaba decepcionado. En la sociedad bolivariana, en esta semana, entregaron un cuadro hermosísimo, que fue de los últimos cuadros que un pintor muy célebre le hizo a Bolívar. Y nos pusimos a mirar ese cuadro, donde está Bolívar demacrado, Bolívar vencido, Bolívar agotado, con la mirada marchita, la cara triste, el ceño arrugado, las manos caídas, los hombros inclinados. Era un hombre vencido. Y si ustedes van a la quinta de San Pedro Alejandrino, miren allí la estatua, y cuando ven la estatua de Bolívar, si la ven por la derecha, ven un hombre joven, valiente, entusiasta y poderoso. Y si pasan a la izquierda, ven a un hombre vencido, angustiado, envejecido, marchito y doloroso. Bueno, lo de Bolívar es algo interesante, y yo quiero pues aprovechar esta oportunidad, porque estamos en una universidad que es bolivariana 100%, o sea, una universidad de compromiso con el pueblo. Quiero invitar pues de corazón a todos los ilustres docentes para que nosotros le hagamos propaganda y seamos amigos de Bolívar, leer su historia y ver que trazó el camino que debemos seguir. Pero de manera muy especial a mis apreciados estudiantes, ya que, como ustedes saben, la historia de Colombia ya no se estudia en el bachillerato. Qué tristeza saber eso, que vivimos en un país sin conocerlo, sin admirarlo. Y desgraciado aquel país que tiene héroes y que no los conoce. Pero más desgraciado el país que tiene héroes y no los conoce y que los traiciona. Entonces nosotros queremos que se sienta el bolivarianismo en la universidad, aquí en las aulas, aquí en este auditorio, en nuestras ideas, y que sea verdaderamente, como dije al principio, el paradigma, el arquetipo, un señor que puede indicarnos cómo luchar por los demás. Mis apreciados profesores, dignos y beneméritos, y mis apreciados alumnos, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Teodoro, por su importante y aclaradora exposición. Bueno, en este momento voy a tomar yo la palabra. Una de las líneas de investigación que siempre ha transversalizado el Centro de Ética y Humanidades tiene que ver precisamente con la construcción del pensamiento bolivariano. Hablar de Bolívar es hablar no solamente del héroe, es no solamente hablar del militar, es hablar del constructor de naciones, es hablar del hombre que es capaz
de, a pesar de la dificultad, construir una visión y hacerla realidad. Bolívar asimismo se llamó el hombre de las dificultades, porque cada vez que se proyectaba una construcción eran mil y unas las dificultades que debía atravesar. Mi exposición quiere hacer énfasis en el pensamiento bolivariano y en su proyección actual. En Bolívar se encuentran varios elementos. El primero de ellos es el reconocimiento, el tardío reconocimiento que se hiciera de Simón Bolívar como el ilustre constructor de naciones. Bolívar había soñado no la Gran Colombia, había soñado aún más grande. Bolívar había soñado la patria americana. Su sueño se inicia cuando Miranda ha pensado en la Gran Colombia, en una nación que construya un territorio independiente de la soberanía española, sin olvidar desde luego el aporte de la hispanidad. No se puede pensar a Bolívar sino pensarlo recordando un elemento de un libro fundamental del doctor Álvaro Gómez Hurtado, en el que habla de la teoría de la Y. La teoría de la Y, aquella que dice que la construcción del hombre colombiano y del hombre latinoamericano no puede olvidar el aporte afrodescendiente, desde luego no puede olvidar el aporte del aborigen, pero es indispensable para comprender el proceso de mestizaje e independencia y pensamiento bolivariano, para concretarlo posteriormente el aporte hispánico. No se puede escribir una constitución, por ejemplo, en la que se habla del aporte de los aborígenes y el aporte de los afrodescendientes y de los mestizos sin tener en cuenta el aporte hispánico. Es una necesidad comprender que Bolívar en su formación reconoce el aporte hispánico, pero también desde luego contra lo que lucha es contra la estructuración administrativa del país. Fíjense ustedes un elemento que es bien interesante en la construcción del pensamiento bolivariano, que será descrita en su primera carta de Jamaica. Miren, cuando empieza el proceso de independencia, la primera, y Bolívar es derrotado con los independentistas y expulsado de allí, su primera reflexión es sobre la corrupción económica que hizo que la Primera República fuera destruida. El elemento de la corrupción va a ser un elemento de pensamiento que transversalice y nos alcance hasta hoy. La abolición de la corrupción a través de la vigilancia permanente y el control interno del Estado. Por eso en el pensamiento bolivariano, al construir el diseño de una constitución, se piensan en varios elementos. Y uno de ellos, el determinante, es el cuarto poder que él llamaba de la educación. Y es lo que hoy llamaríamos el control social a la gestión pública. Los gérmenes de ese control están en el pensamiento bolivariano. Están en el pensamiento bolivariano porque fundamentalmente un fundador, como Bolívar lo era, de naciones, instituciones y universidades, pensaba en la concienciación del pueblo, en la posibilidad de que cada uno de los individuos reconociese su necesidad de control del Estado. Ese elemento está en el pensamiento bolivariano y es un elemento que nos alcanza hasta hoy. Tenemos entonces esos dos elementos que he nombrado. Uno, la integración pensada hacia la Gran Colombia, y esa Gran Colombia que se acabará, que terminará desafortunadamente a la muerte del Libertador. Solamente Urdaneta en Colombia gesta la idea de una dictadura que se verá morir. Uno podría pensar que el último bolivariano es Sucre, que trata de mantener la unidad. A la muerte del Libertador, cada uno trata de arrebatar su pensamiento. Fíjense ustedes que hoy algo similar sucede. Tratar de tomar la figura del Libertador, su pensamiento, para justificar una u otra teoría, porque en el pensamiento de Bolívar encuentras tú que se asientan algunas derechas latinoamericanas, pero también las izquierdas latinoamericanas quieren encontrar
en las fuentes de Bolívar el origen de su pensamiento. La verdad sea dicha, Bolívar es un liberal radical, nacionalista, y en tal medida y en ese pensamiento, Bolívar construye la nación, construye el pensamiento bolivariano. El Partido Conservador en Colombia asume unos elementos de finales de su pensamiento. Otros sectores del liberalismo, no solamente en Colombia, sino en América, asumen otro pedazo. Pero no se puede tener a Bolívar por pedazos. Hay que concebirlo en un solo pensamiento. Y para ello hay que comprender el concepto de Estado de Bolívar. El concepto de Estado en Bolívar es fundamentalmente un Estado que dé participación democrática en la medida en que avance la concientización del pueblo para expandirlo hacia una democracia plena, hacia la participación de los sectores que habían sido de alguna manera no partícipes en la construcción del poder político en la colonia. Finalmente, Bolívar instaura su pensamiento en la Constitución de Bolivia, donde se aparejan los elementos de aporte jurídico y de aporte ético del pensamiento bolivariano. Hay un elemento que hemos tratado de indagar del pensamiento bolivariano. Bolívar se ha estudiado en todos los frentes, en la política, en el elemento del derecho, pero en el elemento incluso psicológico, en los aportes militares, que son fundamentales. El trabajo bolivariano en el campo militar, el aporte a la construcción de la ciencia militar es innegable. Pero hay un elemento que me parece fundamental, y es el aporte del pensamiento bolivariano para la construcción de una ética de la libertad. Todos los elementos que he descrito es para señalar ese punto de principio. Bolívar, educado en primera instancia con un pensamiento que daba la orientación de la construcción de la virtud como ese hábito operativo bueno que conduce precisamente a desarrollar nuevos pensamientos y nuevos quehaceres. La virtud que Bolívar desarrolla es precisamente la templanza frente al quehacer cotidiano, la templanza frente a las dificultades militares, la templanza frente a la dificultad política, la templanza como virtud para el desarrollo de los principios de la justicia. Alguna vez escuché a alguien decir precisamente sobre Bolívar que no podría hablarse de esas virtudes cardinales determinantes en él por el pensar en su vida privada. Pero hay un elemento que es fundamental en el pensamiento bolivariano, y es su compromiso de esa templanza vinculado a su fidelidad al Dios de sus padres, como en su juramento original lo hizo. Así que en Bolívar encontramos los elementos de unidad latinoamericana en el campo político, unidad jurídica, desarrollo hacia el control social en la gestión pública desde el pensamiento de la educación como un tercer poder que fuera capaz de controlar, vigilar a los otros tres poderes. Esos dos elementos fundamentales. Un tercer elemento, el aporte en la construcción de una figura que desarrollaba fundamentalmente el quehacer militar vinculado a la templanza. Y en cuarto lugar, el pensamiento de Bolívar arrastra la construcción de una ética de la libertad, una ética que permita, como Bolívar diría más tarde, no solamente la independencia económica hacia la que trabajamos, no solamente una independencia política por la que luchamos, sino una independencia de la colonia mental en la que cada día es más difícil liberarnos. Es decir, liberarnos de la colonización mental es aún más difícil, porque cada día nuestra cultura ha sido minimizada frente a otras culturas, y esa es uno de los grandes aportes del pensamiento bolivariano, es decir, la defensa de una cultura propia latinoamericana que se puede concretar en el quehacer político y en el quehacer cotidiano de los ciudadanos. El historiador alemán Michael Seuske identifica a José Antonio Páez como uno de los primeros militares que usa y rinde el culto a Bolívar de manera clara. Lo que hay que tener claro
es que a Bolívar no le podemos hacer culto a su personalidad. Lo que tenemos que hacer es conocer su pensamiento, entender su pensamiento y actualizar su pensamiento para que se convierta en una guía para la acción de los grupos sociales, económicos y políticos que pretenden construir nación. Finalmente, quiero decir que la ideología bolivariana surge y se va dilucidando en el contexto del siglo XX para aclararse en dos grandes bandos que se dividen en el Bolívar libertario y el supuesto Bolívar conservador. Pues Bolívar en realidad es libertario y conservador porque es necesario en ciertos momentos de la historia levantarse contra lo que oprime y destruye las naciones, pero cuando se consolida ese proceso, inmediatamente hay que conservar las instituciones que permitan garantizar la libertad y la conciencia y la educación de los pueblos. Es Bolívar entonces un símbolo no individual, sino un símbolo colectivo que cada día hay que apropiárselo más y reconocerlo más en sus propios escritos. Muchísimas gracias. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, aporte, este es el espacio para hacerlo. Puede levantar la mano y yo le daré la palabra. No todos saben, por favor. Profesor, por favor. ¿Cómo podría caber el chavismo dentro de la identidad de Simón Bolívar? Uy, qué pregunta, ¿no? Bueno, lo que hay que identificar son dos elementos. Primero, el chavismo habla del socialismo del siglo XXI. Es decir, con la caída de la Unión Soviética, entró en crisis el marxismo, el leninismo y toda esa orientación de pensamiento entró en crisis. Pero los sectores más oprimidos de la población, particularmente en Venezuela, fueron encontrando en el discurso sobre esas necesidades, en el discurso del presidente Hugo Chávez, algunas identidades. Hay una cosa que es importante destacar. Hay una identidad del pueblo venezolano hacia Bolívar. Hay un reconocimiento del pueblo venezolano por Bolívar. Hay un cariño especial. Esa figura fue utilizada y es utilizada por el chavismo para recoger el inconformismo. Yo quiero recordar que el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética dio una orientación a los movimientos comunistas en América Latina y era buscar una figura que pudiera aglomerar o aglutinar a las masas. Esa figura es la que utiliza el chavismo. Trata de encadenar el pensamiento libertario con lo que ellos llaman una segunda independencia hacia una construcción de lo que ellos creen sería una patria socialista. ¿Dónde está nuestra diferencia? Pues hay que recordar que el mismo Carlos Enrique Marx, que nació en 1818 y murió en 1883, escribió un libro contra Bolívar, viéndolo precisamente como una figura despótica, aunque le reconoce el valor como revolucionario. Entonces, el engranaje entre Bolívar y el chavismo se da en dos elementos. Uno, el reconocimiento del pueblo venezolano de Bolívar como una figura que unifica la nación. Segundo, un elemento que recoge el inconformismo de las malas administraciones que hicieran la democracia cristiana y la socialdemocracia en Venezuela, y al recoger eso se convierte en una alternativa de poder que utiliza la figura del presidente, que utiliza la figura de Bolívar, el presidente Hugo Chávez. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un cónsul de Venezuela y hablábamos sobre algunas diferencias sobre el tema de Bolívar, pero encontramos un principio de identidad. Y miren, es el siguiente: el sueño de Bolívar es la integración de lo que conocemos hoy como los países bolivarianos, ¿verdad? Y hay un elemento, y es que la Universidad de la Gran Colombia, desde el doctor Julio César García, siempre se ha soñado una universidad en la Gran Colombia. Y para eso habría que buscar, por ejemplo,
como se hizo en Europa, para los primeros pasos de integración del continente europeo, encontrar, por ejemplo, la identidad en currículos. Entonces, encontrar identidad en currículos frente a una carrera determinada en los países bolivarianos para poder empezar a caminar en ese marco de la educación en elementos de integración latinoamericana. Bueno, como voy a decir algo para que darle tregua a los que van a intervenir con sus preguntas o con sus aportes. Bueno, mientras yo escuchaba aquí al doctor Edison, su brillante intervención, se me ocurrió hacerle un acróstico a Simón Bolívar, como un homenaje. Entonces, voy a decir las letras y luego hago un pequeño comentario. Por la B, beligerante. Ahorita diré por qué. Por la O, organizador. Por la L, líder. Por la I, inteligente. Por la B, corta, la V, voluntad. Por la A, aguerrido. Y por la R, revolucionario. Bueno, en primer lugar, vamos con la B, beligerante. Beligerante es aquella persona que hace la guerra, pero la guerra hay que hacerla precisamente con un noble objetivo de buscar el bien y de buscar la paz. Los romanos tenían una frase muy interesante y era: si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bellum. Hay guerras que hay que hacerlas porque a veces hay que protestar, porque no podemos seguir humillados o esclavos. No podemos seguir esclavos. Esclavos son los que tienen atadas las manos o su pensamiento, o tienen llave. ¿Qué significa esclavo? Clavis es llave en latín, clavis, y que ahí viene esclavo, tienen llave. Bueno, él fue beligerante, fue organizador, es decir, lo propio de un militar, la estrategia. La estrategia es como el jugador de ajedrez, que el jugador de ajedrez tiene que resolver una batalla. Esa batalla es de ideas, por dónde me voy, cómo muevo el caballo, mirando al contrincante. Eso se llama estrategia. Para los griegos, estrategos es general, o sea, el que mira el campo de batalla, mira al otro y sabe por dónde triunfar. Y cuando decimos triunfar, ese concepto es absolutamente ético. Hago aquí un paréntesis. Recuerden ustedes que Aristóteles escribió la famosa Ética Nicómaco, que significa tres cosas: luchar, el primer paso, luchar por algo noble; segundo paso, triunfar, porque para eso se lucha, triunfar; y tercero, ser feliz. Eso significa Ética Nicómaco. O sea, Nicómaco, el hijo de Aristóteles, era luchador y triunfador. Bueno, Bolívar fue un luchador, un triunfador, fue un organizador, un estratega, sabía distribuir y sabía vencer. Bueno, fue líder. Los líderes son aquellos que tienen ideas de fuego. Por eso el temperamento de un líder debe ser emotivo, y debe ser activo, y debe ser pensador, y debe arrastrar con su ejemplo, debe arrastrar con sus ideas. ¿Y quién es líder? Líder es el que se esfuerza más que los demás, el bien de los demás. Y eso fue Bolívar.
se esforzó más que los demás, pero en bien de los demás. Líder de litis, los abogados saben que tienen que hacer litigios, o sea, son litigantes, son líderes, son conductores de la sociedad. Y por ahí fue inteligente, o sea, supo entender a fondo, intus dentro, leer, supo entender a fondo las cosas. Eso es lo propio del inteligente, lo propio de la inteligencia, examinar la realidad. Él examinó la realidad con toda su inteligencia. Y fue una inteligencia teórica y práctica. Lo que pensó, lo realizó. Por la B, tuvo voluntad de acero. Fue invencible, nunca fue abúlico, nunca fue apático, sino que siempre fue entusiasta, es decir, como quien dice, siempre tuvo a Dios por dentro. Y fue aguerrido, fue un guerrero permanente, un guerrero acompañado de sus ideas, de su espíritu valiente. Y fue un revolucionario, es decir, le dio la vuelta a acontecimientos. Lo que hace un revolucionario, cambiar las cosas, y Bolívar cambió las cosas. Y hay una frase que me llama la atención, porque cuando estaba en la campaña de la independencia, hubo un terremoto en Caracas, y la gente decía, mire, Dios se está oponiendo a esta lucha de la independencia. Entonces él, con sabiduría, dijo, claro que esto es una metáfora también de él. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la venceremos. Bueno, fue algo muy interesante de Simón Bolívar para ponerle ánimo a sus tropas. Bueno, ahora sí, seguimos el espacio de las preguntas o de los aportes. Por ahí había visto manos levantadas, por favor. ¿Quién es el que iba a intervenir? Bueno, bien, para cumplir un poco con el horario y viendo un poco la profunda participación del auditorio, vamos a finalizar nuestras dos conferencias y la conferencia de la doctora Carolina haciendo un simple y último llamado. Bolívar no es solamente un militar, también es un gran escritor y hace unos grandes e importantes aportes en todos los campos del conocimiento. Así que lo último que me queda por decir, más allá que la espada de Bolívar, es recordar su pluma. Bolívar, tu pluma ayer, hoy y siempre. Señores, muchísimas gracias por participar en este evento en el marco